Sigamos audaces pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir: nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Y segundo, la implementación. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos, que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer, ni la subordinación de antes de ayer, entendimiento que es como hoy colaboración en lo correcto. En este Congreso plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Un placer estar nuevamente con ustedes, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregoneros. Hoy para nosotros fue un día excelente. Un día en el que se está destapando toda esta croaca, en donde salen todos estos personajes que en su momento se vendían como dulces o blancas palomas, que ellos sí realmente luchaban por este cambio. Muy impresionante toda la información que salió el día de hoy. Nombres de personas que en su momento eran legisladores y, señores, ahora son hasta gobernadores. No nos vamos a ir muy lejos del famoso GOAN. Gobernadores del PAN se ven involucrados en todo este caso de Emilio Lozoya, del caso de Odebrecht, bien sonado, y sobre todo, como pudimos ver ahí en el intro, a este canallín, y estamos hablando de Ricardo Anaya, que en su momento, como pudimos ver, muy feliz de la vida, aprobando esta reforma energética, que según él iba a beneficiar a todo el pueblo de México, pero como pudimos ver, y como ya salió a la luz, lo único que pudo ayudar fue a su bolsillo. Nada más falta que salga Marco Cortés diciendo que también él desconoce a Ricardo Anaya y que nunca fue militante del PAN. Digo, con eso de que ahora cuando salen algunos trapitos al sol de los opositores, hay que buscar la manera de deslindarse, porque así actúan ellos. De repente se les borra la memoria, no los conocen. Qué desafortunado. Y sobre todo, esto no es tema tampoco de burla ni de chiste. Es un tema muy importante, señores. Un tema para que nos demos cuenta desde cuándo el presidente de la República estaba diciendo, con toda la razón, que estos señores eran unos verdaderos canallas, unos sinvergüenzas, unos corruptos de talla internacional, porque así es como se pinta este caso. Ante todo ello, y hay que decirlo bien claro, señores, Lozoya es una pieza fundamental para que se ventilen todos estos desfalcos que se llevaron a cabo durante 2 sexenios, para no hacerlas largas, porque involucra tanto el sexenio de Enrique Peña Nieto como el de Felipe Calderón. Y eso, también sin olvidarnos y dejar atrás, todavía está en proceso ahí el caso de García Luna, en donde se ve bien involucrado Felipe Calderón. Nada más fíjense
No estamos hablando de temas sin importancia, son temas que la verdad duelen, temas fuertes que involucran desafortunadamente a nuestro país. Y lo que más molesta, no voy a mentir, que la oposición busque babosada y media nada más para golpetear al presidente de la República. Son las únicas maneras en las que quieren desprestigiar al presidente de la República. ¿Por qué no hablan de todos estos desfalcos? Ahora que está saliendo a la luz, ¿por qué también no hablan? Lo único que hacen es buscar la manera de poder deslindarse de las responsabilidades. Vergüenza le debería dar a este partido que querían poner, o pusieron, mejor dicho, como representante para presidente de la República a este canalla, a Ricardo Anaya, señores. Vean nada más cómo se pintan estas personas recibiendo sobornos para poder aprobar este tipo de reformas. ¿Qué beneficios? No vimos, al contrario, se trataba nada más de vender a México, así tal cual. Es una realidad que en estos grupos, porque son grupos delictivos, no hay que ponerle otros nombres, personas que se dedican a estar estafando y robando dinero del país, es un grupo delictivo. Ante todo ello, es muy importante proteger a Emilio Lozoya, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Mucha gente va a salir embarrada. Ante todo ello, no les conviene esta situación. Esta es una pequeña lista que está saliendo todavía. Hay mucha gente detrás de todo esto y obviamente no se va a querer llegar a la cabecilla, aunque ya sabemos quién es el que mueve todos los hilos. Por ahí suena el nombre de Salinas. Es el que mueve todos los hilos. Pero no nos vamos a ir muy a prisa. Poco a poco se va a ir descubriendo esto. Ante todo ello, les voy a mostrar esta lista que salió el día de hoy, en donde están los primeros involucrados que recibieron este tipo de sobornos. Y después me gustaría que vieran este video por parte de Pigmenio Ibarra, en donde relata textualmente, y es una realidad: señores, se viene un tsunami político. Un tsunami en el que se va a ver embarrada muchísima gente. Que esto es un golpe que ya hacía falta aquí para nuestro país. Un golpe de realidad para que nos demos cuenta cómo fuimos manejados por estas personas. Es increíble, la verdad. Yo me quedé sorprendido. Ahorita que el presidente pues leyó este texto por parte de Loret de Mola, en donde hasta encaja, señores, en sus departamentos como si fuera una película, teniendo ahí el dinero suelto para poder estar sobornando a toda esta gente. Así es como se manejan este tipo de personas que solamente ven por sus propios intereses. Hay que ser realistas. Y aquí me salgo de pantalla para que vean con más claridad pues esta nota en la que sale que se revelan los sobornos a panistas. Ya sabemos que el PRI está más que embarrado, pero también sus hermanitos, su dúo, tenía que salir a la luz. Emilio Lozoya informó al gobierno federal que pagó sobornos por 52.380.000 pesos a legisladores del PAN para la aprobación de las reformas del Pacto por México. El entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray encabezaban la directiva de esta estrategia, o más bien, directamente planearon toda esta estrategia. Según Videgaray, le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya. Y no solo fue eso, me voy a saltar toda esta parte para que veamos los otros nombres. Otros nombres mencionados como destinatarios son los entonces senadores Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. También es mencionado el senador José Luis Lavalle Mauri, quien fue el presidente de la Comisión de Administración del Senado. Así como podemos leer y escuchar, mis estimados pregoneros, es como se vendió el PAN para poder aprobar
esta reforma o este pacto por México, que según, como decía este canalla, no existe la oposición cuando se tratan o se buscan las maneras de apoyar a México, y que entre ellos se den, entre esta bola de sinvergüenzas, que como había dicho ahí el presidente del PRI, estoy hablando de Alejandro Moreno Cárdenas en esa entrevista, que buscaban, si era necesario, agruparse, hacerse un solo grupo para derrocar a Morena. ¿Oposición? Oposición en este momento ya no hay, señores. Más bien hay una realidad y una quitada de venda para todos nosotros, para que nos demos cuenta de todo el dinero que se movía en el país, pero nada de eso en beneficio de los mexicanos. Y sin más preámbulo, mis estimados pregoneros, les dejo con este fragmento de video a cargo de Pigmenio Ibarra, en donde narra perfectamente todo lo que se nos avecina, señores. Y sobre todo, que hay que cuidar mucho a Emilio Lozoya. Es una pieza fundamental. Vamos a ver. Vivimos días que son al mismo tiempo extremadamente peligrosos y profundamente esperanzadores. El neoliberalismo, el complejo y longevo sistema de opresión y saqueo que dominó a México un poco más de 3 décadas, que provocó el desgarramiento de la sociedad y profundizó la desigualdad social, se viene abajo. Se acelerará con su caída, de ahí la esperanza, el proceso de transformación del país que 30 millones de votantes ordenamos conducir a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no habrá de desmoronarse sin presentar antes, y esto es lo peligroso, una feroz resistencia. Lo amenaza de muerte un escándalo, la operación Lavallato, que ya costó sangre, prisión, persecución y vergüenza a los más altos estratos de la clase política en América Latina. 800 millones de dólares repartió como sobornos entre 2001 y 2016 la empresa brasileña Odebrecht, que obtuvo en ese mismo lapso un ingreso de 12.000 millones de dólares. Solo en Perú hay 2 expresidentes presos, uno prófugo y otro más, Alan García, que prefirió quitarse la vida. En Brasil, Colombia, Argentina, Panamá, El Salvador, Ecuador, Guatemala, a otros mandatarios, a congresistas, a líderes políticos ya se les persigue o se les enjuicia. En México, la empresa brasileña se encontró con un régimen que hablaba su mismo idioma y que tenía como componentes genéticos esenciales la corrupción y la impunidad. A billetazos se abrió paso hasta Los Pinos, donde con Felipe Calderón llegó a celebrar incluso un consejo de administración. La ilegitimidad del gobierno calderonista facilitó a Odebrecht su operación en México. Entre ladrones se entendieron rápido y comenzaron, aprovechándose de la demolición de Pemex, emprendida por el hombre del haya sido como haya sido, a perpetrar el saqueo sistemático de la nación. Luego vino Emilio Lozoya, la campaña de Enrique Peña Nieto y la danza de los millones en sobornos. Comprar candidatos y elecciones era una práctica común para Odebrecht. La pinza se cerró. La televisión, el poder económico, la empresa brasileña sentaron a Peña Nieto en la silla presidencial y pusieron, además, la plata para comprar a legisladores, a líderes opositores y a periodistas que impusieron la reforma energética. El negocio se volvió tan grande y tan fácil que incluso Alonso Ancira, perteneciente al primer círculo del salinismo, revendió al Estado una planta convertida en chatarra. El sistema de complicidades, la impunidad imperante, permitía las estafas más descabelladas. Lozoya va a hablar. Tiene que hablar para salvarse
y tiene mucho que decir. Un tsunami político de proporciones bíblicas se avecina. En Los Pinos comenzó esta historia y a los últimos inquilinos de esa casona, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a su padrino Carlos Salinas de Gortari, tendría que arrastrar la marejada. Eso es lo peligroso, la amenaza que se cierne sobre las cabezas de ese sistema, de esa organización criminal que en sus estertores luchará a brazo partido para salvar a sus líderes y sobrevivir. Hay que cuidar a Lozoya y estar atentos a las acciones del narco. No debe descartarse la existencia de un nivel de coordinación operativa entre el viejo régimen y los capos. Sus últimas acciones, el carácter y el momento en que se produjeron las mismas parecen demostrarlo. Desestabilizar al país es, ante el riesgo de caer en prisión, una apuesta que pueden hacer quienes han saqueado y sometido a México. Pero tendrán que toparse con López Obrador y con los millones de mexicanas y mexicanos que queremos un país libre de corruptos, con justicia Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con un like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.